El título que le puse al sermón del día de hoy es Josué y los herederos de la tierra prometida. Ya van a ver por qué lo titulé así. Hablando de heredad, busqué la definición de herencia. Esto lo tomé de una página que se llama Economipedia. Dice así, la herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerando como legítimos herederos o aquellos voluntarios o designados por el testamento. El concepto de herencia se aplica a varios ámbitos de la vida humana. En el ámbito de la economía y el derecho se refiere a un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten desde una persona a otra u otras. Dicha transmisión ocurre generalmente cuando la persona dueña del patrimonio muere y entonces deja a sus seres queridos su legado. Así, por ejemplo, cuando un padre muere, los hijos reciben como herencia la casa y otras propiedades que su padre había adquirido en su vida. ¿Quiénes son herederos? Los herederos son las personas que tienen el derecho a recibir una determinada herencia. En la mayoría de los países del mundo, las personas pueden escribir un testamento en donde se especifica a quiénes se quiere dejar los bienes y en qué proporciones. De todos modos, de no existir testamento, la ley establece que quienes serán considerados como legítimos herederos, usualmente estos últimos son viudos, hijos, padres u otros parientes cercanos. Usted dirá, pero ¿por qué hemos estado hablando de los herederos? Y eso es lo que vamos a ver hoy. La herencia que en algunos versículos nos habla de que Moisés ya la había dado y otra que la reparte Josué. El siguiente texto nos habla que Canaán ya era de Israel, pues nunca habían tenido una tierra propia. Si usted se acuerda todo el proceso que habían venido desde, de hecho hoy leímos una parte, que la voy a tocar más adelante, que hablaba sobre hacia dónde iba ese pueblo. Durante estos capítulos que hemos mirado desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Josué, vemos cómo el trasegar de estos peregrinos en la tierra que todavía no era de ellos, estaban habitando, pero eran nómadas, se trasladaban continuamente. Y en este versículo 13, o en este capítulo 13, ya nos va a hablar que hay una repartición. Y es que esta promesa estaba desde Abraham, casi 5 siglos atrás, que debían repartirla. Pero los descendientes de Abraham estaban en condiciones de esclavos y al servicio del faraón. Aquel pueblo debía multiplicarse hasta llegar a convertirse en un número de personas suficientemente grande como para posesionarse y controlar toda la tierra prometida. Este era el momento que podían entrar y poseerla, construir hogares y vivir en paz. El libro de Josué entra en su tercera división. En los primeros capítulos, el autor hizo una introducción histórica que permite comprender el periodo de la guerra, que son los primeros 5 capítulos. En los siguientes 7 capítulos, del 6 al 12, los relatos de las batallas llenan totalmente su contenido. Y en esta tercera parte o tercera sección se compone de 12 capítulos, que va desde el capítulo 13, que hoy lo vamos a ver, y relata el repartimiento de la tierra y la posesión de las heredades. Estas se distribuyeron entre todas las tribus de manera que las familias que las componían recibían su parte. Pero antes de empezar o de verificar cada uno de los versículos, el texto que vamos a leer es muy descriptivo. Solamente en los 7 versículos que ya leí nos dan una bastante descripción, tanto en los personajes históricos como en sitios geográficos, y por lo cual se podría pensar que tiene poca importancia o interés en algunos de nosotros, o al menos a mí me pasó cuando lo estaba empezando a leer. Pero si lo tratamos así, no nos vamos a equivocar y no vamos a enriquecernos con su palabra. Recordemos que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Alguien lo recuerda? Creo que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No lo olvidemos. Hoy vamos a aprender del capítulo 13 y los 5 primeros versículos del capítulo 14 que leímos al inicio.
He estructurado el pasaje en tres secciones. La primera es instrucciones, la segunda es distribución y la tercera repartición. La vamos a tocar. Entonces, en primer lugar, o el primer punto, es instrucciones de Dios, de Josué, de Dios a Josué. Y está desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces, dirijámonos a la escritura que dice así. Primer versículo. Y siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y que aún mucha tierra, y queda aún mucha tierra por poseer. Empieza el texto hablando de Josué. Josué era ya un hombre viejo. La escritura le define como viejo ya entrado en años. Posiblemente tendría sobre los 90 años. Habría salido de Egipto cerca de cuando tenía 40 años. Debía ser una edad similar al de su compañero Caleb, que contaba con 85 años en este momento. Fuera de ellos dos, ninguno en el pueblo llegaba a esta edad. Ellos eran en este momento los más longevos. Pero no era tan viejo que no pudiera ejercer algunos importantes aspectos del liderazgo del pueblo, y eso tengámoslo en cuenta. El trabajo de Josué comprendía tres actuaciones, si ustedes lo han visto. La primera consistía en introducir al pueblo a la tierra que pasaba el Jordán. La segunda era conquistar aquella tierra con la expulsión de los enemigos. Y la tercera, que tenía que ver con la posesión absoluta de la tierra, con el reparto de las heredades, para que todos tuvieran la posesión en Canaán. Desde este capítulo Dios le está indicando a Josué que comenzara esta tercera etapa o esta tercera sección, repartiendo la tierra, pues ya no estaba en edad de seguir actividades de expulsar a sus enemigos, ya le correspondería a cada tribu. Pero ¿qué podemos pensar o qué podemos llevar a la aplicación con solamente este versículo? La gente mayor está llena de sabiduría que resulta de la experiencia. Son muy capaces de servir si se les da la oportunidad y se les anima a hacerlo. No les permite, en la iglesia no se les permite a los creyentes jubilarse del servicio de Dios. Tengamos en cuenta. Sigue los siguientes dos versículos. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Esta tierra sería propiedad absoluta de Israel, conforme a los compromisos del pacto abrahámico, donde Dios mismo lo establece como el territorio de su pueblo, determinando que los ocupantes que las poseían habían de ser destruidos delante de los hijos de Israel. Y miremos, para revisar este punto, miremos Génesis 15 del 18 al 21. Por favor, deja ahí una marca en Josué y dígase a Josué 15, 18 al 21. Y dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sin duda, faltaba aún mucha tierra por conquistar, como lo leíamos en el versículo 2 de Josué, y entre ella la tierra de los filisteos. Con ellos se incluyen también todos los jesureos. Parece ser que los filisteos procedían de Creta, mientras que los jesureos ocupaban territorios al otro lado del Jordán, en la Transjordania, haciendo la frontera en Basán, al norte rodeado del mar de Galilea por la parte meridional. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir. No sé, la mayoría de nosotros tiene pues sus Biblias y en la parte posterior, en la parte final, hay algunos mapas.
Ahí podemos identificar lo que es la parte de Israel. La parte del sur habla del Mar Muerto y el río Jordán y el Mar de Galilea en la parte superior. Y es como acá lo va a describir, si de pronto para ustedes es mejor algo gráfico donde podamos ver el mapa. Si no, de pronto en su teléfono, solo con escribir las 12 tribus de Israel en el tiempo de Josué, ahí lo van a ver perfecto. Como esto no es una clase de historia o de geografía, pues no nos vamos a detener en esas cosas, sino que vamos a sacar el principio de cada uno de estos versículos. Continúo. Entonces íbamos en el versículo cuarto del capítulo 13. Y sigue la descripción. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Fe, hasta los límites del amorreo. Este es el segundo territorio que queda sin poseer y es limitado por el sur, por la parte sur, toda la tierra de los cananeos. El versículo 5 dice, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gam al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amá. La última porción de tierra sin poseer se denomina la tierra de los giblitas. Esa ciudad tuvo una gran importancia comercial a partir del segundo milenio antes de Cristo, siendo centro de exportaciones de madera del Líbano hacia Egipto por sus construcciones navales, así como mercado principal de cobre procedente del Cáucaso. Biblos o giblitas también fue el centro de cultos idolátricos de los fenicios, donde se veneraba a Osiris, cuyo féretro, según la leyenda, había arribado milagrosamente a sus costas. ¿Qué tal esta ciudad, no? Sigue el versículo 6. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Mira esto tan importante. Solamente repartirás tú por suerte el país de los israelitas, por heredad como te he mandado. Junto con el resumen del territorio aún no ocupado por Israel está la promesa del Señor, que él seguiría actuando a favor de su pueblo. Dice el versículo, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Pero ¿qué podemos comprender de este versículo? Muchos pueblos rodeaban al pueblo de Israel, pero ellos debían tener total confianza en Dios, que pelearía con ellos, como hasta aquí los había hecho, y así cumplir su promesa. Para nosotros es igual, aún debemos confiar en Dios para la posesión de esa Canaán celestial, la cual es nuestra herencia. Las bendiciones del cristiano dependen de la fidelidad de Dios, pero sabemos que el futuro está garantizado. Puede que hayan enemigos grandes y fuertes, pero la compañía de Dios hace que descansemos en paz y tranquilidad frente a esas dificultades y oposiciones en nuestras vidas. Por favor, diríjase a Romanos 8:31 y mira lo que nos dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En algunas ocasiones el enemigo nos pondrá en duda contra Dios. ¿Usted lo sabía? Yo creo que sí. ¿Será Dios capaz de cumplir lo que ha prometido? Tal vez usted lo ha pensado. O de otro modo, ¿crees que tu pobreza espiritual te permitirá algún día poseer todo lo que Dios te ha prometido? Y mire lo que dice el versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién está diciendo? Dios. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? De acuerdo a este versículo podemos decir que todas las dudas son disipadas. Esa es la gloriosa seguridad. Todas las promesas y la herencia están reservadas en los cielos para los que han creído. Amén. Sigue el versículo 7 de Josué. Y con eso terminamos la primera parte, el primer punto.
Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. El escritor continúa diciéndonos que el tiempo de la conquista había terminado por parte de Josué y que debía ocuparse de la repartición, como los comentaba inicialmente. Esta distribución les indicaba al pueblo que ya no eran peregrinos, habitando en tiendas y desplazándose continuamente de un lugar a otro. Ahora tendrían una porción de la tierra en la que vivir, administrar y guardar, expulsando a los enemigos que quedaban. En esa tierra había sido dada por heredad. El sistema de suertes que nos nombra acá era el que Moisés en el nombre de Dios había establecido para efectuar el reparto del territorio. Se cree que la tierra se dividió en 4 grandes parcelas, correspondientes a cada uno de los sectores geográficos, y dentro de ellos se estableció parcelas en las que se tendría en cuenta a la hora de hacerlo que el valor fuese proporcional, el tamaño de cada tribu, siendo normal considerar el número de ciudades que habían en ellas, las provisiones de agua, etcétera. La tierra sería distribuida por suerte, de modo que todo quedase en manos de Dios. Generalmente, antes de echar la suerte, se oraba pidiendo a Dios que revelara su voluntad en asunto en cuestión. Y esto también lo vemos en Hechos 1:23 al 26. Sin duda, podemos pensar que Josué, un hombre prudente, habría podido hacerlo con equidad, pero debía hacerlo de acuerdo a como Dios lo había mandado, de acuerdo a la suerte. Esto también es un tipo de Cristo, ya que el Señor, vencedor de la muerte y de los enemigos del cristiano, reparte la herencia eterna, abriendo para el creyente el acceso a la posesión de ella, para que en su debido tiempo cada uno pase a disfrutar la herencia reservada en los cielos. Mire lo que nos dice 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Listo. Con esto terminamos el primer punto. Pasamos al segundo punto y es la distribución del territorio al otro lado del río, del Jordán. Sigue indicándonos el versículo 8. Dice, y esto comprende la primera parte, que es la descripción de la tierra de los herederos, y es del 8 al 14. Dice así: porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según la dio Moisés al siervo Jehová. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no recibieron heredad a este lado del río, o sea, la parte este del mapa, del mapa o de la ciudad, o del país mejor, de Israel, porque su parte les había sido adjudicada por Moisés al territorio, en el territorio al otro lado del río de Jordán, o sea, a la parte este, que era rico en pastos de la llanura de este Jordán. Eran terrenos que habían sido deseados para sí, estas 3 tribus. Continuamos con los siguientes versículos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Meaba hasta Didón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galad, y los territorios de los Jesureos y de los Macateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Dice el versículo 12. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astaró y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés derrotó y los echó. Estas tribus combinaban los bienes temporales por la vida de fe. Esto no habla de las condiciones, perdón, esto nos habla de la condición del creyente cuyo objetivo es el buscar los tesoros temporales, dedicándose principalmente a las cuestiones propias de esta vida, sin un compromiso destacable en la vida de fe. Están dispuestos a acudir para ayudar a sus hermanos en cuestiones generales de la obra del Señor,
pero una vez concluida esa tarea se vuelve de nuevo a sus quehaceres sin otro objetivo que aumentar sus posesiones y alcanzar mejores posiciones temporales. Y es que era lo que pasaba. Antes de la repartición o antes de este capítulo, en Números se nos habla de que estas tres tribus o los líderes, sacerdotes de estas tres tribus, le pidieron a Moisés que ya cuando estuvieran posesionando estas tierras, ellos ya querían la parte este del territorio. Y esas tres tribus son Rubén, Gad y Manasés, o la media tribu de Manasés. ¿Y por qué lo querían? Porque ellos tenían, y lo vamos a saber un poco más adelante, tenían bastante ganado. Ellos eran ganaderos y entonces necesitaban que sus tierras pues producieran un rico pasto o un buen pasto para que ellos pudieran tener más riquezas. Por eso les acaba de hablar de que a muchos cristianos les pasa lo mismo, que quieren solamente las bendiciones terrenales, pero no las celestiales. Miremos el versículo 13 que nos sigue diciendo. Mas los gesureos y los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús, Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Este versículo nos muestra que los pueblos de Jesús y los Maca no los expulsaron los israelitas, sino que vivieron entre ellos hasta cuando se estaba escribiendo esta parte de la Biblia. ¿Qué problema tan grande tenían después de un tiempo? Pues estos dos pueblos se aliaron con los enemigos de Israel. Miremos 2 Samuel 10, del 6 al 8. En tiempos de David, el rey de Maca formó una coalición con otros pueblos de Siria y amonitas para guerrear contra él, siendo derrotados y sojuzgados plenamente durante su reinado y los siguientes de Salomón y Jeroboam. Segunda Samuel 10, del 6 al 8, y el versículo 19 dice así. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Sobam 20,000 hombres a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Isto 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Sobá, de Rehob, de Isto y de Maca estaban aparte en el campo. Mire lo que dice el 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como había sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Si llevamos esta enseñanza a un terreno espiritual, la lección es bastante clara, ¿no? Sin embargo, hice dos anotaciones. Y dice así: mientras el enemigo o el pecado posea una sola porción, una mínima porción de la vida cristiana o del cristiano, en él no habrá un gozo espiritual completo. Toda alianza con el mundo trae siempre graves problemas y lamentables consecuencias en nuestra vida. Poco a poco el cristiano se verá debilitado y llevado a acciones que no le son propios, ni hubieran llegado a ellos sin ser inducidos. La derrota espiritual está en dejar a Dios para unirse al mundo y sus cosas. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sigamos. En el siguiente versículo nos da una aclaración. Dice el versículo 14 de Josué 13. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dios había seleccionado a esta tribu, la tribu de Leví, como una tribu sacerdotal. Su trabajo era el del santuario y la disposición de todo lo necesario para llevar a cabo el culto y ofrecer los sacrificios establecidos por Dios.
Las tareas seculares como el pastoreo, la agricultura, el comercio, entre otras, serían un obstáculo en la vida de los levitas, cuyo objetivo principal y prioritario era el servir al Señor. La vida de aquella tribu debía manifestarse la de lealtad y en servicio, y dependiendo de Dios para su provisión cotidiana. Había sido llamados a Dios por Dios y era Dios quien había de hacerles llegar lo necesario para cada día. Dice en Números 18:7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Sabía usted que en el tiempo presente, hermano, el creyente es un sacerdote espiritual? No hay algunos que sean sacerdotes de Dios y otros que no lo sean. La enseñanza del Nuevo Testamento es precisa en el sentido de la ciudadanía de este sacerdocio que es celestial. Los sacerdotes de Dios en el tiempo presente no esperan una herencia terrenal, sino celestial. Esto exige que la dependencia de los cristianos sea plenamente del Señor y que su visión sea celestial. Lo mismo que en los levitas, el Señor dice a los suyos ahora: yo soy tu parte y tu heredad. Él enseña a los que ha llamado ahora para sí a buscar riquezas celestiales, para que el corazón esté donde esté el corazón. ¿También sabía usted, hermano, que un levita en la actualidad es un pastor? Y que su tiempo, sus recursos, todo lo utiliza para la obra de Dios. Y que él depende al 100% de la herencia de Cristo, por medio de sus hermanos que lo sustentan por medio de sus finanzas. Dice Mateo 6 del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará también vuestro corazón. De igual manera que Dios nos dio la herencia a los levitas, así también el que sirva a todo tiempo en la obra del Señor deberá estar interesado por alcanzar las riquezas celestiales, no las temporales. De alguna manera suele apartar la atención de las tareas espirituales, pero de la manera de Dios dijo a los israelitas: yo soy tu heredad. Así también la presencia y la compañía del Señor en todo momento es la provisión gloriosa que el servidor de Cristo debe esperar. Esto lo hice en el libro del comentario al libro de Josué. Seguimos con la heredad de Rubén, la siguiente tribu. Dice el versículo 15 de Josué 13. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y acá hay una particularidad frente a esta tribu. Cada tribu recibió de acuerdo a sus necesidades y se menciona en primer lugar a la de Rubén, el primogénito de Jacob, hijo de Lea. Pero mire lo que pasó. Este había cometido un gran pecado al unirse con Bila, la concubina de su padre. Y esto lo vemos en Génesis 35:22. Pecado que llegó al conocimiento de Jacob y que costó a Rubén la descalificación como primogénito. Humanamente hablando, no tenía ningún merecimiento para entrar en la posesión de una parcela de tierra obtenida por gracia y por don divino. Pero esta enseñanza que no hace acepción de personas, y las bendiciones que estos recibirían eran resultado del pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. De la misma manera es para el cristiano el día de hoy. Si Dios no ha despreciado a ninguno por su pecaminosidad, sino que salva a todo aquel que por fe acude a Cristo y se arrepiente para recibirlo como Salvador personal, así también los suyos no deben hacer acepción de personas. Dice Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Los siguientes versículos continúan describiendo este territorio.
Va del versículo 16 al versículo 23. Se los leo así. Y fue el territorio de ellos de Aorer, desde Aorer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda llanura hasta Meaba. Hezbón con todas sus ciudades que están en la llanura de Ibón, Bamón, Baal, Baal, Meón, Hasán, Cademó, Mefat, Kiriatain, Simad, Sare, Sahar, en el monte del valle, Peor, las laderas de Pisga, Simón, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Senón, el rey de los amorreos, que reinó en Hezbón, al cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Raquén, Sur, Hur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en la tierra, en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, de Balaán el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a las familias de las ciudades con sus aldeas. Esos son los límites y describe ahí la parte geográfica que posesionaba la tribu de Rubén. En los siguientes versículos continuamos es con la tribu de Gad, la heredad de Gad. Dice el versículo 24. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Como ocurría con la tribu de Gad, perdón, con la tribu de Rubén, el territorio correspondiente a la tribu de Gad había sido concedido ya en vida de Moisés, accediendo a la petición de las dos tribus y a la mitad de la Manasés. Dice, y por favor dirijámonos a Números 32, 1 al 5. Dice así. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, como les contaba anteriormente, y vieron la tierra de Jazer y de Galá, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarob, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, a la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Acá no nos ejemplifica o más demuestra lo que nos dice en Josué, en el versículo 24 del capítulo 13. Sigue diciendo entonces, y sigue describiendo este territorio. El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galá y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Orer, que está enfrente de Rabab, y desde Hezbón hasta Ramá Mispa y Betonín, y desde Maían hasta el límite de Debir. Y en el valle Bearán, Ninra, Sucot y Safón, resto del reino de Sejón, rey de Hezbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente, dice el versículo 28. Esta es la heredad de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Al norte del territorio, ocupado por la tribu de Rubén, estaba la herencia de Gad. A ambas tribus de este reparto de tierra les corresponde hacer frontera de protección de sus hermanos, cuyas tribus ocupaban el territorio al oeste del Jordán. El territorio de Gad se extendía hacia el norte en dirección del mar de Galilea, hasta el río Jamú que desembocaba en el Jordán. La parte occidental del territorio estaba limitada por el Jordán, frontera natural de esta tierra. Y la extensión hacia el este estaba también determinada. Dios le entregó a ellos lo mismo que a sus hermanos, un lugar del que posesionarse y en donde podrían disfrutar sus bendiciones, mientras servían de testimonio permanente a las naciones que los rodeaban.
Y por último vamos a ver la tierra de Manasés, que es al otro lado, que estaba al otro lado del río del Jordán, que es la mitad de la tribu y la heredad. Y antes de leer los últimos 4 versículos del capítulo 13, debemos tener en cuenta que la mayor extensión de tierra al lado del río de Jordán corresponde a la heredad de la tribu de Manasés. No hombres de esta tribu, hijos de Maquir, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Esto ocurrió en tiempos de Moisés, que dio el territorio a la media tribu de Manasés. Sin duda, el carácter conquistador y valeroso de la tribu de Manasés la hacía apta para instalarse al oriente y defender la parte occidental de la tierra. Sigue diciendo el versículo 29. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, el rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán 60 poblaciones. Y la mitad de Galaad y Astaró y Edrei, ciudad del reino de Og, en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Y voy a leerles un pequeño aparte que tomé del libro que les comentaba inicialmente, que se llama Libro Comentario, Comentario al libro de Josué de Samuel Pérez Millos. Dice así: la historia bíblica es rica en acontecimientos en el territorio de Transjordania o en el territorio de Manasés. En él se encontraba Mizpa, lugar donde se formalizó el acuerdo que ponía fin a las desavenencias entre Jacob y su tío Labán. De sus gentes saldrían personajes tan famosos como los jueces Jair y Jefteb. El profeta Elías era natural de Galad y fue en el territorio de Manasés donde tuvo escondido en las cuevas de la ribera del arroyo de Kerim. En las proximidades del mar de Galilea estaba en la ciudad de Besaida, donde nacería siglos más tarde los apóstoles Felipe, Andrés, Pedro y Juan. Un poco más al norte, a la otra Besaida, conocida en la historia como Besaida Julias, asentada sobre una colina y distante al mar de Galilea unos 7 kilómetros, a cuyo pie se extendía una hermosa llanura, ciudad engrandecida por Felipe, el tetrarca de Ituria. En su entorno se produjeron muchos milagros de Cristo, en los que se destaca por conocido el de la multiplicación de los 5.000 panes y de los 2 peces con los que fue alimentada una multitud muy superior a 5.000 personas. De ahí de la solemne de Cristo sobre las poblaciones incrédulas que habían tenido el privilegio de ser bendecidas con la presencia del Señor y sus manifestaciones de poder. Para no seguir recargando sobre las bendiciones recibidas en el reparto de esta tierra, basta con destacar las tragedias que la Escritura registra sobre la actuación de estos que habían recibido tantos bienes por parte de Dios, pero no supieron aprovechar las bendiciones manteniendo una vida de fidelidad al Señor, por lo que a lo largo del tiempo atravesarían por serias dificultades y sufrirían innumerables problemas. Ese problema es algo que aún no ha desaparecido en el creyente. La ingratitud, el desprecio por el amor divino, son nota destacable de tantos creyentes que hoy en día la liviandad con la que muchos toman las cosas de Dios, la falta de testimonio ante el mundo que los rodea a los creyentes, la desidia en la obra de Dios, la falta de visión sobre la condición de un pueblo santo, la vinculación y práctica del pecado, hacen que Dios pueda intervenir en juicio con su iglesia y por lo menos si no lo manifiesta con toda la intensidad por su gracia, es la causa y razón de la falta de la bendición que afecta a la gran mayoría del pueblo de Dios. La advertencia profética es una invitación para el cristianismo. Dice Malaquías 3:7, volveos a mí y yo volveré a vosotros.
Sigue diciendo el versículo 32. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. La nota de obediencia cierra el reparto de la tierra al oriente del Jordán. Lo había establecido Moisés y se había hecho conforme a las palabras que él había dicho. La obediencia en aquellas instrucciones era obediencia a la escritura y acatamiento pleno a la voluntad de Dios expresada por medio de su pueblo, de su siervo. El libro de Josué reitera la enseñanza de la bendición que se deriva de la obediencia, de las fieles palabras de Dios y la problemática que surge cuando se quebranta estas palabras. La lección desde la historia es vital que para este tiempo en el que la palabra de Dios está siendo tan cuestionada por quienes deberían ser los primeros interesados en honrarla y defenderla. ¿Quiénes? Nosotros. Dudas sobre inerrancia, sobre autoridad, sobre actualidad, etcétera, se extienden entre los que se consideran como evangélicos cristianos y cuya tradición descansa sobre el postulado sola escritura. Las consecuencias de esta rebeldía contra la palabra de Dios son bien notorias. La falta de creyentes maduros y de iglesias poderosas son la nota de tristeza en el panorama actual. El amor real hacia Cristo es algo que se expresa de una única manera, por la obediencia de sus mandamientos. La amistad, comunión íntima con Cristo, solo es posible para quien esté dispuesto a obedecer. La obediencia parcial es igual a desobediencia. Y el mismo Señor estableció para los que serían alcanzados por la predicación del Evangelio, que deberían enseñarles a guardar todos sus mandamientos. Podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de obediencia a la palabra estoy practicando en mi vida? Y termina el capítulo 13 en el versículo 33 diciendo, mas la tribu de Leví no dio a Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos como él les había dicho. Los lugares de residencia de la tribu de Leví habían de estar esparcidos a lo largo y ancho de la tierra prometida, no solo en la parte occidental, sino también al este del Jordán, como se consideraba antes en el versículo 14 que leíamos. Dios era su cuidador y su herencia. Las tribus de Israel tenían la obligación de proveer para ellos por medio de sus ofrendas y sus diezmos. Pero ¿cómo lo entendemos nosotros hoy en día? Si el creyente busca anheladamente las cosas temporales y pone su mira en las terrenales, está dejando de ver las cosas celestiales y procurando llenar su necesidad y satisfacer su sed con lo que no puede darle jamás satisfacción personal. Terminamos el último punto y lo titulé como repartición de Canaán. Y acá vemos ya el capítulo 14 del versículo 1 al 5, ya para terminar. Dice, siendo el reparto de la tierra por medio de suertes, se entra de lleno junto con Josué, aparece la figura de Eleazar, el sumo sacerdote. De tal manera que tanto en tiempo de guerra como luego en tiempo de paz, la nación reconsiderara que era un pueblo especial entre todas las naciones por su condición como pueblo de Dios. Este pasaje presenta en primer lugar y a modo de introducción al sistema empleado por la división y distribución de la tierra. Dice así el versículo. Y el escritor nos relata qué hizo con los territorios de Canaán situados en el río Jordán. Dice el primer versículo. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. La cuestión del reparto de la tierra es por tanto un asunto más bien teológico que político. La conquista se había llevado por la intervención directa de Dios. También había desalojado a los enemigos y expulsado milagrosamente a los que ocupaban aquella tierra. Por esta razón, la persona que repartiría Canaán y tal vez la mejor
quien intervenía presidiendo el reparto no era un militar como Josué, sino un sacerdote, el sumo sacerdote. Dios quería dar con ello la importante lección que el pueblo debía aprender, pero que lamentablemente nunca lo aprendió. Un grupo de hombres supervisaba el proceso. Primero el sacerdote Eleazar, segundo un militar como Josué y tercero el pueblo que por medio de los representantes de cada tribu. Sigue el versículo 2. Por suerte, se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, que esta es la media tribu, es la de Manasés. La forma establecida para que el reparto de los lotes era la de las suertes. Este asunto vinculado a cuestiones pecaminosas en el mundo actual era como se había dicho antes. El sistema de Dios había establecido para manifestar su voluntad referente a algunos asuntos. Pero ¿qué podemos aprender de estos dos versículos? La primera tiene que ver con la fidelidad divina, que entregaba en pleno disfrute a las tribus de Israel lo que había prometido antes. Aquello que recibirían era un don de Dios que debían valorar como tal y ser agradecidos. La segunda lección tiene que ver con la dedicación que determinaría el hecho de entrar en posesión de su herencia. Cada uno de ellos tendría que cuidar su parte y evitar que los enemigos la tomaran. De igual manera, el creyente en el tiempo presente ha de considerar que toda la riqueza espiritual es superior a cualquier abundancia material. La heredad del creyente es hermosa. Nada de lo que pudiera alcanzar en la tierra sería comparable, pero la triste realidad es que muchos herederos de las riquezas externas se afanan angustiosamente en adquirir las transitorias, momentáneas y terrenales, perdiendo con ello el gozo y las perspectivas celestiales para su vida. Y el escritor nos hace una salvedad y nuevamente nos aclara en el versículo 3. Porque las dos tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, como lo hemos hablado. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Nuevamente nos habla de los levitas. La provisión de los levitas no quedaría determinada del mismo modo que la de sus hermanos. No tendría heredad ni Jordán, porque Dios mismo era su parte, su heredad. Solo tendría en la tierra ciudades para su residencia y los campos de ellas para sus ganados y rebaños pequeños. Termino con estos dos versículos 4 y 5 de Josué 14 y dice así. Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morase, en los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. La tribu de José se dividía en dos, Manasés y Efraín. Esta división permitía el reparto de la tierra a las 12 tribus, con la exclusión de la de Leví, como lo hemos hablado. Manasés y Efraín eran dos de los hijos de José. O sea, para relatar lo que he hablado, los hijos de José, mejor, el heredero era José, pero los que realmente heredaron fueron sus dos hijos, que fueron Manasés y Efraín. Y acá podemos pensar o tener una primera enseñanza, es que el texto desprende que tiene que ver con consecuencias de pecado en la vida del creyente. El primogénito de Jacob, ¿quién era? Rubén. ¿Pero qué había cometido Rubén? Pecado, ¿cierto? Perdió sus bendiciones a causa del pecado que había cometido. El pecado del creyente trae las mismas consecuencias en su vida cuando pecado. El pecado en el creyente no es cuestión de sino a causa de las bendiciones de Dios queden detenidas, afectando en muchas ocasiones no solo al creyente, sino también a la iglesia local e incluso a su familia. La segunda enseñanza está en la provisión de lo necesario para la vida de los miembros de la tribu sacerdotal.
Ellos recibieron del Señor lo que necesitaban para cada día. De igual modo, el creyente sacerdote espiritual en esta dispensación debe saber, debe saber que sus bendiciones materiales son suficientes cuando cubran las necesidades físicas. Dice 1 Tito 3:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El cristiano debe aprender a contentarse cualquiera que sea su situación, bendiciendo al Señor con gozo, cuando su gracia provea y el sustento y el abrigo. Bueno, concluimos este pasaje con el versículo 5 de Josué 14 y dice así: de la manera que Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de las tierras. Con una nota sobre la obediencia de los mandamientos de Dios se resume el modo de actuación de aquellos en el reparto de la tierra. No era cuestión de discusión, sino de obediencia. No era asunto de envidia por lo que otro le había correspondido, sino aceptación voluntaria de la suerte que Dios había ordenado y dirigido. El contentamiento era resultado de una comprensión clara de que recibirían lo que no habrían podido conseguir sin la intervención de Dios. Aquellos esclavos en Egipto hubieran continuado de ese modo de no ser la intervención divina. Este pueblo no hubiera podido cruzar el Jordán y enfrentarse victorioso a los pueblos de Canaán a no ser porque Dios les había dado la victoria. El mayor gozo de un creyente es la obediencia incondicional a las instrucciones del Señor y a la aceptación gozosa de sus provisiones, sabiendo que es lo mejor que el Padre nos da a cada uno y que realmente es lo que merecemos. El amor divino, así como lo dice Romanos 8:28, hace provisión adecuada para cada creyente conforme al alto conocimiento que tiene, del cual tiene la necesidad. Al creyente corresponde tan solo ajustarse a los mandamientos que Dios da en su palabra y disfrutar las bendiciones recibidas que son nuevas cada mañana. Por último, pero no menos importante, hago un llamado al no creyente que me ve o me escucha el día de hoy. Que así como para el pueblo de Israel tuvo una tierra prometida, usted también lo tendrá cuando entrega su vida a Cristo y se arrepiente de todos sus pecados y le obedece sus mandamientos. Con esto quería terminar. Espero que es bastante largo el texto, pero espero que en las secciones que lo viví podamos comprender que por la obediencia a las palabras, al mandato que había dado Dios por medio de Moisés, por medio de Josué, ellos pudieron ver la victoria. Y como vamos a ver en los siguientes capítulos, faltaba bastante tierra por qué poseer, pero lo único que dependía era de Dios. Ya Josué, y como lo decía al inicio, ya estaba con bastantes años. De pronto sus fuerzas ya estaban decayendo. Pero eso no quería decir que no tenía una tarea por qué terminar, que era la repartición de los bienes de las tierras. Amén. Por favor, oremos ya para terminar. Sé que me extendí un poco, pero espero que hayamos aprendido la mañana de hoy. Amén. Gracias, Dios, que hemos aprendido un poco más de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseña, Dios, que solamente por tu obediencia vemos los resultados en ti, Dios. Que no son los frutos como el mundo los pinta o los da, Dios, que es solamente lo material, sino es mucho más allá, que tenemos una tierra celestial, Dios, por la que trabajar, Dios, que todo lo que tenemos hoy en día, Dios, solamente queda acá, en este mundo, y que no trasciende como es tu palabra, como son tus principios, como es la obediencia para ti, Padre. Ayúdanos a cada uno.